Buenas tardes a todas y todos. Penúltima reunión de este ciclo y hoy vamos a abordar un tema que, en mi opinión, está poco trabajado, novedoso, pero paradójicamente se refiere a un tema de mucha historia en el derecho argentino, que es un encuadre o enfoque desde el punto de vista del derecho del trabajo, de la actividad de las fintech. Va a estar a cargo de el doctor Piñeiro, que ha apagado su cámara para tener mejor conexión. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Luego me muestro, para tener mejor conexión. Bueno, primero agradecerle al Instituto del Derecho Informático del Colegio de Abogados de la Capital Federal por confiar en poder hacer esta pequeña charla, ¿no? Sobre este tema, y al doctor Molina Quiroga, que está acá presente. Eh, Como primera medida, quiero comentarles que vamos a abordar este tema, este trabajo, desde algunas aristas que en general no se trabajan. Eh, la tecnología nos atraviesa a todas las ramas del derecho y atraviesa también al derecho del trabajo. En base a eso, la legislación laboral, que dicho de paso, este año la ley de contrato de trabajo cumple 50 años. Una ley de contrato de trabajo que este, tiene muchas virtudes y algunos errores, pero que bueno, cumple 50 años y tenemos lo que se llama un código laboral. Un código laboral que lamentablemente no ha sido modificado todavía, aunque en estos días tenemos la ley 27742, la ley de bases, donde ha introducido modificaciones sustanciales y también referente a este tema. Pero bueno, hoy lo que tenemos es la ley de contrato de trabajo y vamos a trabajar con la ley de contrato de trabajo en base a la tecnología, cómo irrumpe la tecnología y cómo recibió esta irrupción la ley de contrato de trabajo. Para eso traje este PowerPoint rudimentario, pero básico, para que vayamos viendo algunas cuestiones. La idea es que de este resumen se pueda ver una evolución legislativa y entender cómo hoy estamos con los trabajadores de las plataformas y así estar un poquito más preparado por algún reclamo que tengamos, tanto que defender como de atacar, y también para poder colaborar el día de mañana a una mejor ley de contrato de trabajo, más adaptable y más tecnológica. Bueno, entendí que lo más importante en este tema es empezar con lo que es establecimiento, lo que es el lugar de trabajo. Entonces ahí dice, ¿qué se entiende por lugar de trabajo? El artículo 6 de la Ley de Contrato de Trabajo define como establecimiento a la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Acá está tratando de definir establecimiento, que no es más que otra cosa que uno de los ámbitos físicos de la empresa. Y remarco, uno de los ámbitos físicos de la empresa, que tiene importancia tanto para la parte empresarial como para la parte trabajadora, por cuanto es el lugar del un contrato de trabajo que tiene prestaciones recíprocas, empleador-trabajador, el trabajador tiene que cumplir esta prestación y el lugar de cumplimiento de la relación laboral es el establecimiento. Pero vuelvo a hacer hincapié en que dice uno de los ámbitos físicos.
Esta definición que nos da la legislación frente a los cambios tecnológicos en cuanto a las nuevas modalidades que van apareciendo, no resulta tan desactualizada. La misma dejó paso a la evolución que hoy vivimos. ¿Por qué? Por lo que ha variado no es solo el lugar donde el trabajador virtual puede desarrollar su labor, sino que también la unidad técnica o de ejecución destinada a lograr los fines empresariales. No solamente la tarea, sino la herramienta que va a utilizar el trabajador virtual y la labor específica que se le asignó ha variado. Con estos tres ítems quiero defender un poquito a nuestra pequeña ley de contrato de trabajo y decir que tenemos algunos antecedentes de lo que es prestar la relación laboral, el cumplimiento de la relación laboral, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, lo que te están pidiendo, Daniel, es si podés ampliar, si pasás a modo presentación. Si puedo, disculpe. Sí, 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 tranquilo. sí, ya lo estoy pasando, perdón. ¿Ahí Entonces, está bien? ahí está mejor. Perfecto. Bueno, vuelvo a poner la primera por si no la vieron. Pasamos a la segunda. ¿Está bien así entonces? Muy bien. Perfecto. Bueno, decía que voy a defender un poquito a nuestra ley de contrato de trabajo y también voy a defender un poquito a la legislación, sin perjuicio de que, vuelvo a reiterar, esto necesita una modificación ya desde hace un largo tiempo, pero voy a hablar de que este establecimiento, la ley ya preveía que había cambios en el establecimiento que normalmente nosotros conocemos, el lugar de trabajo, el ámbito físico donde se da la contraprestación. Y tengo que citar una ley del año 1942, la ley 12.713, donde toma el concepto de nuevo ámbito, donde prestaba servicio el trabajo a domicilio. Nuevos lugares donde se prestan tareas. Debo recordar como antecedente normativo que en esa época de las nuevas contrataciones, que marcan el principio del cambio de lo que nosotros consideramos ámbito donde presta servicio el trabajador. Por lo general, siempre era el lugar que ponía el empresario, el lugar que ponía, como se llamaba antes, la patronal. Bueno, esta ley estudió el tema y vio que había otro ámbito, el ámbito del domicilio del trabajador. La ley 17.713, que fue dictada el 29 de abril de 1942, nos ponía un nuevo lugar de trabajo. ¿Qué es el sistema de trabajo a domicilio? Según la Organización Internacional de Trabajo, el trabajo a domicilio hace referencia a una persona que realiza sus tareas laborales desde su hogar o en otros locales que ella escoge y que sean distintos al lugar de trabajo del empleado. Esta ley, que la vamos a pasar así someramente, solamente para mencionarla como antecedente, en sus primeros tres artículos hablaba de la jurisdicción, de la competencia, pero llama poderosamente la atención los términos que utilizaba, como por ejemplo patrono, intermediario, tallerista y obrero a domicilio. Patrono es el que se dedica a la elaboración o venta de mercadería, con o sin fines de lucro, y que encarga trabajo a un obrero a domicilio, tallerista o intermediario. Ahí habla de intermediario también. Es el que por encargo de un patrono hace elaborar mercadería a talleristas u obreros a domicilio. Tallerista es el que participando o no de las tareas hace elaborar con obreros a su cargo en una habitación o local mercadería recibida de un patrono o intermediario o mercadería adquirida por él para elaborar por encargo de los mismos si estas operaciones se realizan con actividades accesorias del anterior. Y luego definía lo que es el obrero a domicilio. Perdón, es el que bajo su propia dirección ejecuta en una habitación o local elegido por él tareas destinadas a elaborar mercadería por encargo de un patrono
o intermediario, aun cuando se haga ayudar en su trabajo por miembros de su familia o por un solo aprendiz o ayudante extraño a las labores. También tengo que citar otro antecedente de cambio de establecimiento o cambio de lugar de prestación de servicios por parte del trabajador, que es la ley 14.546, que fuera sancionada el 29 de septiembre de 1958, que regula el trabajo del viajante de comercio. Nosotros, los laboralistas, cuando tenemos reclamos y nos toca por la parte actora, el viajante de comercio, nos ponemos contentos, porque la base remuneratoria sube y podemos hacer un buen reclamo. El estatuto de viajante de comercio, que es el personal que actúa fuera de la plaza de su principal, quedando comprendido en la presente ley los excluidos o no, que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes y o industriales, conciertan negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración. O sea que el viajante, salvo convenio escrito en contrario con sus o sus empleadores, está autorizado a conectarse con negocios por cuenta de varios comerciantes y o industriales, siempre que los mismos no comprendan mercadería idéntica y de calidad similar. Un tercer antecedente ya mucho más cercano y que empezó a a delinearse y a charlarse en Argentina es el teletrabajo, que nace por un empuje tecnológico y por el carácter de integración que tenía con la gente que estaba discapacitada. Por eso podemos decir que por el empuje tecnológico y cuestiones de carácter humanitario para integrar a la gente, a los trabajadores discapacitados, a principios, en los 90 y ya a principios del año 2000, se comenzó a hablar de teletrabajo. Y entre los años 2003 y 2012, el Ministerio de Trabajo crea la Comisión de Teletrabajo. Y la emisión específica que tuvo esta comisión fue el desarrollo de un proyecto de ley de teletrabajo en relación de dependencia. Esto es muy importante. Comisión de teletrabajo, un proyecto de teletrabajo que va a tener a los trabajadores en relación de dependencia, analizando en forma profunda Te quedaste sin las voz. ventajas y desventajas. En el año 2000 respecto al tema, entre pendiente, pero la pandemia, a ver, Ahora ¿ahora sí, se ahora escucha sí. bien? Sí, ahora Bien. sí. Bueno, decía que en el año 2007 se elevó el proyecto, pero entre idas y vueltas siempre quedó pendiente. Pero bueno, la pandemia aceleró todo y se iniciaron actividades laborales a distancia. Por eso fue que el 28 del 6 del 2024 se sancionó la ley 27742 que hoy rige la actividad de teletrabajo, incorporada a la ley de contrato de trabajo mediante el artículo 102 bis. Bueno, hasta acá estamos viendo cómo evolucionó un poco lo que fue la palabra establecimiento, lo que fue la palabra lugar de trabajo, donde el trabajador cumplía esa prestación que tenía, ese débito laboral que tenía para con el empleador abonando su remuneración. O sea, tenemos esos tres antecedentes, hablando mal y pronto, de un trabajador que está fuera del ámbito normal y habitual para prestar sus tareas. Entonces, estos antecedentes marcan como un camino. Asimismo, quiero sumar que, como dije al principio, la tecnología atravesó al derecho del trabajo como a todas las ramas del derecho. Y así fue que, sin perjuicio de no dictar leyes, ni decretos, ni ordenanzas, ni nada por el estilo, comenzaron a haber cuestiones que se fueron adaptando gracias a la tecnología. El día a día, por ejemplo,
El artículo 138 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla de los recibos de sueldo, como autonomacia del documento que acredita la debida cancelación de los créditos laborales y de su famoso doble ejemplar. El artículo 139 precepta eso y habla del valor probatorio. El artículo 59 nos dice también de que el recibo de sueldo debe estar firmado para que sea válido y en caso de no poder ser utilizado, en su firma puede ser como impresión digital. Toda esta cuestión radica en lo que nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, era firmamos el recibo de sueldo y nos daban el recibo con el dinero adentro. ¿Qué sucedió? Sucedió que las grandes corporaciones comenzaron a interpretar que era prácticamente imposible pagar a tantos obreros y confeccionar tantos recibos o confeccionarlos y firmarlos. Entonces comenzaron a realizar actividades relacionadas con la tecnología, a imprimir los recibos de sueldo, a imprimir una firma de carácter electrónico en los recibos de sueldo y así acelerar el proceso de pago, a depositar la remuneración a cada trabajador y abrir una cuenta bancaria. El Ministerio de Trabajo, en el año 2019, emite la resolución 346 y luego, en el 2011, la resolución 1455, dando la posibilidad a las empresas de emitir recibos de sueldo con firma electrónica. Asimismo, también las empresas comienzan a confeccionar sus legajos en forma electrónica. Todo empieza a tener una movida respecto a lo digital. Ahora, las constancias bancarias dan lugar a acreditar en un expediente el pago de la remuneración, de la indemnización o el carácter salarial que correspondía. Así empezamos a evolucionar dentro de la documentación laboral. Hace 6 años atrás se comenzó a confeccionar el certificado de trabajo y de remuneraciones y servicios emitido por el ANSES en base a los aportes realizados por el empleador en la FIP en forma digital también. Otra irrupción que hay que considerar es la irrupción ya del documento digital, lo dicho anteriormente, más la reforma que se dio en el año 2015 del Código Civil en sus artículos 286, 287 y 288, donde habla sobre la forma y la prueba de los actos jurídicos, habla de la expresión escrita y de cómo se da esa expresión por documentos de instrumento público y de instrumentos particulares firmados y de instrumentos particulares no firmados. A los firmados se los llama instrumentos privados y a los no firmados, el artículo 286 en su parte final precepta, puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Sumamos el 287, que habla específicamente de instrumentos privados y particulares no firmados, que es todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o audiovisuales de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de palabra y de información. Y por último, el 288, que en su parte final incorpora la firma digital. Estos tres artículos a, dan lugar legislativo a lo que hoy hablamos de documento digital. Por último, voy a citar el decreto 14 del 8 del 2024, que se dictó hace muy poquito, que modifica el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto a temas de propinas.
dejando de lado si las propinas eran remuneración o no eran, en la modificación del 113 se establece claramente que no son remuneración, no son parte de la remuneración y son claramente libres. La realidad es que el 113 impone al empleador el deber de uso tecnológico para los registros de propina, cuando es otorgada virtualmente. Creo que es el mayor ejemplo de lo que vivimos día a día respecto, perdón, respecto al pago en la actividad gastronómica. Bueno, hasta aquí creo que se escucha bien, no hubo problemas ni nada por el estilo, Doc. No, muy, dos mini pausas, pero no, no se perdió el texto. Muy bien, bueno, gracias. Cualquier cosa me avisa. Bueno, seguimos en cuanto a la injerencia que tiene la tecnología en la diaria laboral. El auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha impactado en todos los ámbitos de la vida del hombre y, lógicamente, en el trabajo, entendido como la mayor manifestación de la capacidad productiva y creadora de las personas. Así se advierte que Internet, como el máximo paradigma de las nuevas TICs, ha modificado en forma categórica algunas realidades vinculadas con las relaciones laborales. Modificó no solo los puestos de trabajo de carácter intelectual y altamente especializados que la industria de la tecnología ha traído consigo, sino también dio lugar a la aparición y afianzamiento del teletrabajo o llamado también tecnotrabajo, ante la desaparición del requerimiento de la presencia física en lugares de trabajo físico y la necesidad de nuevas habilidades y permanentes actualizaciones en el manejo de las herramientas tecnológicas, particularmente la informática. La permanente conexión a una red como factor de cambio da un nuevo régimen de jornada de trabajo, un nuevo régimen de descanso laboral. Las nuevas y sutiles enfermedades físicas y psicológicas que surgen de una rutina en algunos casos y en la mayoría de cuasi aislamiento, y la despersonalización en los procesos de atención de clientes, cada vez más habituales al uso de las nuevas tecnologías y cada vez más reacios a hacer la actividad presencial. A esto se adapta el derecho del trabajo, al nacimiento de las plataformas virtuales, a la automatización, al nuevo trato social, a los nuevos puestos de trabajo y a Internet, entendido como un derecho humano. Es muy discutido también por varios autores decir que Internet es un derecho humano, pero si nos ponemos a pensar que una persona desde su casa con el uso tecnológico o un niño accede con el uso tecnológico a un libro que antes tenía que ir a comprarlo, tenemos que calificar a Internet como un derecho humano. Bien, las plataformas digitales. Las plataformas digitales dentro del mercado laboral. ¿Trabajadores dependientes o son trabajadores autónomos? Y ahí cito el documento de las Naciones Unidas y sus antecedentes del doctor Goldin, que la verdad que está en internet, lo pueden adquirir, pueden verlo. Es un documento específico sobre plataformas digitales y se los recomiendo que lo lean. Es un documento preparado por el doctor Adrián Goldín, que es un consultor de la Unión de Estudios de Empleo de la División del Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL,
en el marco de las actividades del proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Transformación Tecnológica en América Latina. Y trata este tema muy importante en cuanto a los trabajadores de plataforma. El trabajo en plataformas como concepto desestandarizador del derecho del trabajo y comenzando a ser gobernado por los algoritmos que manejan esa plataforma, siendo en condiciones más dificultosa la barrera entre lo dependiente y lo autónomo. Pero también corresponde decir la trazabilidad del trabajo en plataforma permite formalizar vínculos que de otro modo serían informales. Tenemos dos aspectos fundamentales: el trabajo en plataforma como trabajo transfronterizo. Y esto es novedoso para el derecho del trabajo, lo transfronterizo, porque hemos citado trabajo a domicilio, hemos citado teletrabajo, hemos citado el viajante de comercio, pero la tecnología trajo la posibilidad de un trabajador que esté en Ushuaia de trabajar para un empleador que está en Salta, o de un trabajador que está en Misiones y trabajar para un suizo. Y esto sí es novedoso. Y esto sí es un carácter bien de Internet y de la mundialización que, como diría el doctor Brena, trajo Internet. El carácter de transfronterizo, ya no hay más fronteras en el derecho del trabajo. Por eso tenemos un derecho de trabajo internacional, donde en otro momento quizás podríamos abordar en cuanto a la competencia, la jurisdicción, quién reclama a quién, cómo variaría la legislación en ese momento. Un tema muy apasionante para vincularlo con lo que es el derecho del trabajo y sus reclamos. Bueno, para no irnos de tema, decimos que el fenómeno de trabajo en plataformas, o sea, el trabajo presentado localmente vía apps, toda vez que el crowdworking, entendido como el que es atendido por plataformas online, en las cuales el trabajador se terceriza mediante convocatorias abiertas a una audiencia cuantitativamente ilimitada y geográficamente dispersa, necesita ineludiblemente condiciones internacionales y transfronterizas. El trabajo en plataforma como concepto desestandarizador del derecho del trabajo y comenzando a ser gobernados por los algoritmos que manejan esa plataforma, siendo en condiciones más dificultosas la barrera entre lo dependiente y lo autónomo. Desde luego que la pretensión de las plataformas, la pretensión de los dueños de las plataformas, que son lo que podemos decir los empleadores, por ahora digamos así, que son la pretensión que tienen las plataformas como carácter de sujeto, consiste en sostener que los trabajadores que le prestan servicio no son trabajadores dependientes y de ese modo se encuentran fuera de los márgenes del sistema tradicional de protección de trabajo humano. Recurren para ello, como modo de confirmación de esta línea, a las variantes modalidades contractuales discrecionalmente impuestas por ellas mismas, entre muchas otras, aquellas en las que el trabajador tiene, cuanto menos una apariencia, la libertad de trabajar o de no hacerlo, y en sus casos, de elegir horarios y periodos de prestación, como así también el trabajador aportar sus medios personales de movilidad, bicicleta, motocicleta, auto, y comunicaciones, como por ser los teléfonos inteligentes, su propia computadora, y soportar los consumos y gastos de mantenimiento, inclusive a la retórica de atribuir ciertas designaciones como Rider, Glover, Uber Rapidero y cualquier otra, que desde su propia designación se pretende postergar su condición de trabajador, asimilándolo a pequeños emprendedores,
como registrándolos en forma con el sistema del monotributo. ¿Qué quiero enfatizar respecto a esto? Colocándole estos nombres, desnotando la actividad, diciendo, bueno, tienen su auto, tienen su motocicleta, tienen su computadora, manejan la plataforma, pero desde su casa, con sus elementos de trabajo, son independientes, son autónomos. Nosotros no tenemos nada que ver. Ellos se conectan cuando quieren. Ellos realizan su labor de la forma en que quieren. Le quieren dar características de independencia. Todas estas características llevan al desdibujamiento de la relación empleado-trabajador. Sumamos que existe una lógica de defensa de modelos de negocios que nadie objeta. El empleador, su rubro es dar trabajo y obtener un lucro de su actividad. Es una lógica de defensa de modelo de negocio, articuladas por la empresa que son titulares de las plataformas. Pero esto no quiere decir que entre ellas se encuentre un instrumento de tercerización y abaratanamiento laboral debido a la eficacia con la que las plataformas tienden a poner al margen del sistema de protección a quienes les presenta sus servicios personales. Y a modo de contrapartida, con la fluidez con la que las plataformas han abierto oportunidades laborales para sectores de otro modo más desatendidos, como los trabajadores jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores carentes de formación adecuada, en síntesis, aquellos que no encuentran albergue en otras expresiones del mercado de trabajo. Frente a esto, lo autónomo y lo autónomo y lo dependiente, y frente a los empleadores que manejan la plataforma y los algoritmos que hacen fuerza y mandan trabajo y cuestiones, y para hacer más difícil este tema, algunos entendieron que había una tercera categoría, llamada trabajadores autónomos económicamente dependientes. En algunos países, como Italia y Alemania, la estrategia consistió en delinear los contornos de ciertos colectivos, de ciertos trabajadores autónomos en condiciones de desigualdad contractual y en asignarles un estatuto de protección. En el caso de trabajadores para subordinados de la experiencia italiana y al cuasi empleador del ordenamiento alemán. Esta vía de tercer categoría, en algunos momentos, puso sus ojos como alternativa de solución para el para el mayor problema conceptual generado en torno al centro de la imputación del derecho laboral. Implica meterse en el interior del territorio de los trabajadores autónomos para trazar allí fronteras interiores en un ejercicio al que ha nombrado tampoco el mundo entero. A la vista de cuánto sucedieran las expresiones comparadas, la creación de la tercera categoría genera el riesgo de apartar e incluir a ciertos trabajadores del sistema de protección legal, sin reducir, por el contrario, incrementar la complejidad en la determinación del estatus contractual del trabajo. Se percibe que una categoría especial intermedia segmentaría artificialmente el mercado de trabajo y agregaría complejidad, particularmente cuando no hay una clara separación organizacional entre trabajador económico dependiente y el cliente. Así fue que en España la aprobación hace ya de autónomos económicamente dependientes. Tampoco fue muy exitosa, pues que del 1,5 millones de autónomos sin trabajadores a su cargo, sujetos potencialmente susceptibles de ser incluidos en la nueva categoría, menos del 10.000 se han inscrito como traders.
En julio del 2008, Deliveroo, una empresa, y la Asociación Española de Raiders Mensajeros firmaron el primer acuerdo de interés profesional que definía a los trabajadores de plataforma como trabajadores autónomos económicamente dependientes y no trabajadores subordinados. Las plataformas en esa firma no asumieron la condición de empleadores ni los deberes y responsabilidades propios de esa condición. En este acuerdo se reconoce la necesidad de algunas protecciones para esos trabajadores, pero no más que eso. Este acuerdo es de carácter defensivo y no de carácter positivo, pues es para evitar la aplicación de otros convenios colectivos de trabajo existentes o que pudieran concretarse. Y yo agregaría también que es el problema de la sindicalización que les molestó para crear esta tercera categoría. La percepción más difundida es que agregar una tercera categoría de trabajadores en este sector de trabajadores de plataforma agregaría complejidad para las dificultades para identificarlos e incluso agravaría esta situación de pequeña línea entre autónomo y dependiente. Conviene tener en cuenta que la mayoría de los países solo ofrecen la posibilidad del vínculo de dependiente y autónomo. Nosotros, en nuestra ley de contrato de trabajo, y acá quiero hacer la salvedad de la ley 27742 que guardé para el final este tema, quiero hacer la salvedad que en nuestra ley de contrato de trabajo, en el artículo 21 y en el artículo 23, está específicamente delineado lo que es un trabajador bajo relación de dependencia. Y que en el Código Civil está también muy bien especificado lo que es un trabajador autónomo en la locación de servicio. De ver un poco esta diferencia y que utilizan todas las empresas un gris para tratar de delinear lo que es autónomo y dependiente, veremos cómo influyó la 27742, la ley de bases, frente a esta cuestión. Específicamente, lo que es trabajador de plataforma. Tenemos que tomar este antecedente, antecedente del extranjero, que la mayoría lo conocerán, es un fallo de Uber, que la Corte Suprema del Reino Unido en febrero del 2021 dictaminó al respecto, pero lo tomamos no específicamente para Uber, sino para todos los trabajadores de todas las plataformas. Pronunciamiento emitido contra Uber por la Suprema Corte del Reino Unido el 19 de febrero de 2021. Sin entrar específicamente en el fallo, considerando por considerando, pero era de esperarse, previsible e imprescindible que este fallo salga para estas cuestiones. La Suprema Corte desestimó por unanimidad la apelación de Uber. Decididamente esta sentencia reconoce el carácter laboral dependiente de los conductores y adicionalmente manifiesta que el tiempo de trabajo es todo aquel en que están a disposición de su empleador. Nosotros la legislación argentina, esto lo tenemos ya dicho en reiteradas oportunidades, y en trabajadores de plataforma empezó a surgir esta cuestión. Este es el fallo que, por lo menos para mí, es un modelo para pelear por la dependencia del trabajador de plataforma. Esta sentencia es tan valiosa y clara en su análisis, en sus fundamentos, en su descripción de hecho y aplicación del derecho, que prácticamente no requiere comentarios y la Suprema Corte, hay que entender que la Suprema Corte habló, digo, escribió, con términos claros y sencillos para que cualquiera que la lea la entienda. Los pronunciamientos sumamos a esto, que los pronunciamientos judiciales que lo anteceden son de igual talla. En las cuatro instancias se resolvió
en similar sentido y con el mismo grado de profundidad. Es que cuando en las relaciones entre conductores y repartidores con las multinacionales, que los contratos que se exhiben son tapujos de la existencia de una relación laboral dependiente, lo que debería así reconocerse desde el momento que nace la relación. Ni siquiera parece imprescindible salir a buscar notas nuevas de laboralidad, porque las tradicionales son claras, están presentes en este tipo de relación plataforma dependiente, porque la relación es plataforma dependiente. Y es clara la sentencia. Sin embargo, a esta altura del camino también nosotros nos planteamos dos interrogantes. Nos preguntamos, ¿por qué complicar las cosas cuando son tan claras? No son trabajadores autónomos, ni es lo mismo que sean autónomos o dependientes, y ni siquiera es lo mismo que la dependencia se considere atenuada en estos casos. De ninguna manera. Desde las instituciones propias del derecho del trabajo y de la seguridad social, y desde siempre sabemos que las recientes enunciadas son figuras bien distintas, lo que no significa desconocer que todos los trabajadores necesitan protección, aún las categorías intermedias, que hasta el momento de nuestro derecho no existen, y acá, y si existieran, los trabajadores a pedido, a través de aplicaciones digitales, seguirían siendo claramente dependientes. Asimismo, nos preguntamos qué es eso de la uberización del trabajo. ¿De qué se está hablando cuando digo uberización del trabajo? Es que la errónea expresión utilizada puede confundirnos aún más. Aunque a primera vista no lo parezca, va mucho más allá de Uber. ¿Por qué va mucho más allá de Uber? Porque vuelvo a decir que las características invocadas por las plataformas nos llevan a confundirnos en cuanto a los nombres, en cuanto a considerar los pequeños emprendedores, en cuanto a la libertad de trabajar que tienen, en cuanto a los horarios, las prestaciones, no son sancionados, utilizan sus medios personales. El trabajador de plataforma es un trabajador que depende de la plataforma para trabajar. Y la plataforma no es de él, es de un tercero que lucra con la plataforma. Esta expresión de uberización, que bueno, se aplicó directamente a Uber, pero se aplica a todos los trabajadores de la plataforma en cuanto a su base, normalmente pretende abarcar a dos modalidades de trabajo bajo demanda, repartidores y conductores, cualquiera sea la organización multinacional que lo contrate. En verdad, muchos se refieren al fenómeno de uberización de trabajo, porque la empresa Uber fue la primera en introducir, en instalar a nivel mundial la modalidad de negocio basada en la precarización de los trabajadores dependiente para plataformas. De tal modo, Uber parece ser el caso insignia de las nuevas relaciones de trabajo que surgen del contexto de la economía que demanda. Una vez más, un tribunal extranjero del más alto rango demuestra lo que hemos sostenido desde el principio, actualmente en consenso con la jurisprudencia de los tribunales supremos y la doctrina mayoritaria a nivel nacional. Hasta ahora en nuestro país, los jueces laborales han tenido oportunidad de pronunciarse con relación, manifestando la relación de dependencia, lo hecho, pero en su mayoría lo han hecho a favor de los trabajadores con las solicitudes, las medidas relativas al tema. Medidas cautelares que han sido favorables para la parte trabajadora. Han dicho que estamos ante trabajadores que hemos dado denominar plataformas permanente con una plataforma que pertenece a una organización multinacional y que es la responsable de esa relación y
utiliza la plataforma y la aplicación como herramienta. En cualquier caso, solo se trata de aplicar el derecho a los criterios que ya tenemos de justicia actuales. Bueno, en cuanto al tema específico de la fintech, que en este curso se viene hablando por colegas, podemos decir que con la tecnología aplicada a las finanzas, esos son la fintech, tecnología aplicada a las finanzas. Y la ley de entidades financieras establece el marco regulatorio para las instituciones financieras en la Argentina, aunque originariamente no estaban diseñadas específicamente para regular las fintech, han sido interpretadas por el Banco Central para aplicar a ellas en ciertos aspectos. La transformación tecnológica y comercial del sector financiero que protagonizó la Argentina en los últimos años, potenciada por la pandemia del COVID-19, impactó sobre el empleo de dos grandes grupos de empresas del sistema, los bancos tradicionales y las fintech. Y en materia de puesto de trabajo, ambos sectores vienen registrando un movimiento en sentido totalmente opuesto. Y a esto me refiero por lo siguiente. Según un informe de la Cámara Argentina de Fintech, el sector de la tecnología aplicada a las finanzas ya tiene casi 35.000 empleados en sus distintas vértices: medios de pago, crédito, criptomonedas, inversiones principalmente, con un alza del 9,9% en el último año. Desde el 2017, las fintech publicaron aproximadamente por 5, duplicaron aproximadamente por 5 su dotación de personal al correr del crecimiento del sector y de la aparición de empresas. El estudio abarca 343 compañías y se quintuplicó la dotación de personal. En el mismo lapsus de estudio de 7 años, la banca tradicional pasó de tener 109.517 empleados a tener 97.908 en septiembre del año pasado, según el último dato disponible del BCRA, lo que marca una disminución del 11% en la cantidad de trabajadores. Mientras las nuevas empresas del sector financiero incorporan personal en términos netos, los bancos han cedido trabajadores. En el sistema destacan que la reducción de la planilla de la banca tradicional no tiene que ver con despidos masivos o cierre de entidades, sino con una transformación del negocio. Las expansiones de los canales digitales en desmedro de la atención de las sucursales cambió el mapa del empleo financiero con el impulso de la pandemia, pero también de nuevas generaciones que ya no quieren hacer trámites presenciales de ninguna clase. Por otra parte, todo el sistema tiene mucho para crear si la Argentina consigue encauzarse en términos financieros y a los negocios transaccionales de pagos y cobros, sumar créditos, y ese crecimiento tendrá un correlato de empleo calificado. Dentro de estos números también subyace un habitual punto de discordancia para las empresas del sector financiero, que es el encuadramiento sindical. Desde la asociación bancaria siempre se reclama que los empleados de la fintech pasen a sus filas, en virtud de que no son bancos, pero al final del día prestan servicios financieros. A su vez, desde las fintech replican que las categorías laborales tradicionales de los bancarios son obsoletas y no se ajustan a la realidad de su actividad, donde hay desarrolladores en lugar de cajeros. Según el informe de la Cámara Fintech, 1 de cada 3 empleados del sector trabaja en el área de IT, de la tecnología. Esa demanda de puestos tecnológicos para la fintech
se mantiene activa y representa el 23% de los puestos que el sector planea ocupar a corto plazo. Las posiciones más demandadas en el área de la tecnología son la del desarrollo del backend, el full track y el frontend. El reporte encuesta de empleo de fintech del año 23 del año pasado afirma que el sector fintech experimentó un crecimiento del 9% del empleo, lo que demuestra la vitalidad y el dinamismo que tiene la industria, con un total de 34.350 empleados al cierre del año pasado. La empresa incorpora a más de 3.000 trabajadores. En los últimos 7 años, el crecimiento anual compuesto del empleo de la industria ha sido del 40,6% en este pequeño estudio que hemos hecho de empresas, al pasar poco menos de 7.000 empleados directos a más de 34.000 al cierre del 2023. Un dato también importante es que el informe denota una importante participación de la mujer dentro del personal del sector. Subió un 3,2 punto porcentual respecto del año anterior, del 2022. El balance del 2023 arroja que el 45,2% de los puestos fueron ocupados por mujeres y el 58,8% por varones. La participación de mujeres en el rol del liderazgo alcanzó el 36,5% de los puestos, por arriba del promedio mundial, que es el 33%, y de regiones como Estados Unidos y Canadá 32% y Europa el 30%. Pero ¿cuál es el nuevo desafío? El primer desafío de los trabajadores de plataforma era ser reconocidos como dependientes y no como autónomos. El segundo desafío es la representación gremial. La actividad gremial absorbe a los trabajadores, como ha pasado con el tema bancario. Un trabajo no fácil por parte de los sindicatos en cuanto a adaptar convenios colectivos. ¿Para qué? Para colocar las categorías correspondientes a la labor de los trabajadores de plataforma. Podemos mencionar que deben firmar acuerdos como hizo el sindicato bancario con la banca digital, aplicando el convenio colectivo de trabajo 18/75. Comisión, como han hecho camioneros representando a trabajadores de Mercado Libre, o como comercio, con la Cámara Argentina de Fintech, dentro del convenio colectivo de 130/75. A ver, la ley 23.551 regula el procedimiento. ¿Pueden convivir dos convenciones colectivas de trabajo? Sí, pueden convivir dos conexiones colectivas de trabajo. No pueden chocar. Puede haber convivencia de sindicato, pero ello no hace referencia a la actividad financiera en sí en cuanto al choque que puede haber. No puede haber superposición de personería gremial. Y cerrando ya un poquito el tema, quiero hacer referencia a la ley 27742. Esto trae aparejado muchas modificaciones que la ley base, punto de partida para la libertad de los argentinos, dictaminó, pero específicamente yo manifiesto mi total desacuerdo a la modificación, pero no puedo dejar no puedo dejar de señalar que me llamó poderosamente la atención el artículo 97 de la ley.
que habla de los trabajadores independientes con colaboradores. ¿Por qué me llamó la atención? Este artículo, en su 50%, me parece muy acertado, porque apunta al microemprendimiento, apunta a trabajadores autónomos que hablando mal y pronto se juntan y van a hacer un trabajito. Y a ver qué hacen nosotros tres, ¿no? Siempre y cuando sean los tres independientes y nadie le dé la orden a nadie y se organicen, ¿no? Hay un contrato entre dos o más personas. Esto sería regido, el primer párrafo del 97 dice claramente que esto se tiene que regir por el Código Civil, por la ley. Habrá contrato cuando uno o más personas. Y también siempre que sean independientes. Si no, va a haber contrato de trabajo. Si no son independientes, será un trabajo por equipo, donde uno manda y el resto obedece. 101 de la ley de contrato de trabajo. O será colaboradores de trabajadores, el artículo 28 de la ley de contrato. Pero me llamó la atención porque me pareció que el microemprendimiento es necesario en la Argentina y las microempresas son la base, muchas veces, de la pequeña economía, ¿no? Y de la clase baja y media. Lamentablemente, la segunda parte del artículo, por eso manifesté que es el 50%, donde estoy en acuerdo. La primera parte dice, el trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ahí, todo bien. Segundo párrafo. El mismo estará basado en la relación autónoma. Bueno, hasta acá, lo dijo arriba, lo repite abajo. Sí que exista vínculo de dependencia entre ellos, insiste, son autónomos, ni con las personas contratantes de los servicios u otras obras, e incluirán tanto el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores. Está bien. El aporte individual de cuota mensual que comprende la cotización del régimen previsional al régimen nacional de obra social y sistema nacional de salud. En la parte final dice, el presente artículo será de aplicación específica cuando no haya dependencia económica, técnica ni jurídica. Denota normas en la antigüedad menoscabadas, pero que podemos decir que habla contrato de trabajo cuando habla dependencia económica, técnica y jurídica. Basta con que falte una nota tipificante, se considera que no hay relación de dependencia. Basta con que falte una. En realidad debió decir, basta que no haya ninguna, porque el contrato de trabajo tiene tres, tiene dos o tiene una, y es dependiente. Algo que llamó la atención, nada más que eso, para tener en consideración. Una puerta que se abre para los laboralistas en esta cuestión. Doc, doctor, Quedaste, lamentablemente se me entrecorta. sí, bueno, pero avancemos. No sé si se pudo escuchar todo, No, si se no, pudo escuchar todo, recién si hubo se una escuchó. pausa, recién hubo una pausa, me parece que faltó. Sí, ¿me escucha ahora, Doc? Ahora sí, Una lástima, pero bueno. Bien.
las notas tipificantes del contrato de trabajo, ¿se escuchó eso? Sí, que no podía plantearse que faltara una sola. Dependencia técnica, económica y jurídica. Eso. Bien. Bueno, no sé, estoy abierto a alguna pregunta, algo que pueda ayudar, Sí. dar una mano. Bueno, dos, mientras veo, por cuestiones de organización, las preguntas se hacen en el chat. Está el vínculo al canal de YouTube. Ya están, y espero que lo mismo que yo hoy he recibido el material de las últimas charlas, así que estamos en Muy bien. eso. Y bueno, mientras veo que haya alguna pregunta en el chat, meto algunos bocaditos. Este, en ¿Cómo materia no, de Doc? trabajo a Por domicilio, favor. hay, hay dos variantes. Una, posiblemente hoy esto ya no se dé, lo desconozco, pero en la época que hacía derecho laboral, me acuerdo en San Martín, las costureras que trabajaban para las grandes empresas textiles, que después de Martínez de Hoz la mayoría quebró, pero bueno, uno podía verla físicamente como no estaban en la fábrica donde estaban los telares, sino que se encargaban. Y en el ámbito más industrial, por lo menos en mis pagos, pero no solo en la región de Cuyo, es el trabajo a maquila, es decir, cuando la empresa central le encarga la elaboración de X partes del producto a terceros. Y el último tema, mientras vos charlabas, me iba acordando, fueron los famosos fleteros de la Coca-Cola. En la Justicia Nacional del Trabajo, en algunos casos, Claro. los consideraron dependientes. A mí me fue mal. Me rechazaron el vínculo. Pero era otro caso típico, donde decía, no, nosotros contratamos, esto que vos decías de los microemprendedores, nosotros contratamos con Walter, y Walter tiene sus empleados, etcétera, nosotros no tenemos nada que ver. Y esto se vincula, me parece, y quería dar eh, pies, si no hay otra pregunta. A ver, acá hay una pregunta en el chat. No sé si lo explicó. La pregunta es, en el caso de demandar por la ley de teletrabajo, ¿en qué jurisdicción se realiza? ¿Dónde se firmó el contrato o dónde es el cumplimiento del contrato? Pregunta del chat. Sí, bueno, no lo hablé, solamente mencioné la ley de teletrabajo para no ahondar en el tema porque justamente el tema es el trabajador de plataforma. Pero la ley de procedimiento laboral es clara en dar la opción, domicilio del empleador, o lugar donde se presta trabajo. Entonces, en ese caso tendría las dos opciones. Digo, ya más desde el punto de No sé vista si de está estrategia procesal, uno elige dónde los claro. testigos es más fácil que lleguen a declarar. Bueno, ahora este problema ha desaparecido un poco, porque puede ser por teleconferencia o audiencia Gracias a Dios, remota. claro, gracias a Dios, lo que tuvimos que padecer, no padecer, pero en cuanto al tiempo, padecer la ley 22.172 en su artículo 3, donde estaban los requisitos para hacer declarar a los testigos en extraña jurisdicción, había que armar el oficio, llevarlo al juzgado, el juzgado lo aprobaba y lo diligenciábamos en extraña jurisdicción, mandábamos el pliego de preguntas, muchos no podíamos ir hasta allá, teníamos que pedir a algún O colega no que tenías presenciara la matrícula, o audiencia, no tenías eso, matrícula, sí. claro, o no tenías matrícula. Pero no, otro Gracias a tema, Dios eso hoy ha terminado con los... vos mencionaste dos, por un lado viajantes de comercio y por otro lado el estatuto, los bancarios, el convenio colectivo, y me gustaría una reflexión tuya sobre Claro, la remuneración en caso de ruptura del vínculo, más allá de que, por supuesto, las plataformas van a decir que era trabajo autónomo, que pagaban, porque conozco gente que trabaja en estas
plataforma, si no tenemos los tributos, no hay forma. Si no, no te toman. En todo lo demás, Claro. tenés que cumplir órdenes y peor todavía, porque en un trabajo físico, presencial, perdón, uno entra a las 8 y se va a las 4 de la tarde. En el teletrabajo, me consta, porque tengo familiares directos en esto, sábado, domingo, estés de viaje, de vacaciones, no te podés digamos, desconectar, que esto es uno de los mitos de que se habló del derecho a la desconexión y todos los que hacen teletrabajo, incluidos los judiciales. Una de las principales quejas de los trabajadores judiciales es que digamos, no saben cuándo pueden decir, bueno, me fui a dormir, me fui a comer, me fui al cine, etcétera, porque tienen que estar. Bueno, me gustaría una reflexión tuya. Y además hay una pregunta de chat. Este, Sí. el mismo criterio rige para el caso del trabajador que tiene que hacer la verificación de su crédito. Esto es de la misma persona, supongo que te estás refiriendo a dónde Estamos tiene. hablando, si tiene que verificar el crédito, si tiene que verificar el crédito en concurso, donde tramita el concurso, él va y verifica. No sé si se refiere a eso. Sí, yo entiendo que sí, porque no hay otra alternativa. Eh, Claro, Ahí, eso por un lado. los que vivimos en la capital Es- hemos lucrado mucho con colegas del interior, con créditos, con concursos en la capital. hemos hecho lo que pudimos, doctor. La pregunta es, en el caso de la demanda por ley de teletrabajo, ¿en qué jurisdicción se...? Bueno, ya lo Ah, eso ya lo hablamos. contestaron. No, todo el tema de la Lo que me administración, estaba ¿qué, qué, preguntando el qué puedes doctor, aportar? sí, Sí, lo son. que me estaba preguntando el doctor, dos cuestiones nada más. Miren qué interesante que es esto, para mí por lo menos, que soy un bicho del derecho del trabajo, que lo que se discute, y se discutió en el proyecto de ley de teletrabajo y lo que se discute actualmente, y lo que acaba de decir recién el doctor Molina Quiroga, con mucho atino en cuanto a me molestan a cualquier hora, me mandan un WhatsApp, me mandan un mail, tengo que contestar inmediatamente, ya lo había resuelto la ley de trabajo a domicilio en el año 46. En sus primeros tres artículos, que habla de la jurisdicción, la competencia y qué sé yo cuántas cosas más, dice que el trabajador no podrá ser molestado fuera del horario, a menos que sea algo excepcional. O sea, eh, recordando, ¿no?, al doctor Ackerman diciendo, por favor, lean, lean porque tenemos antecedentes. Podemos criticar la ley de contrato de trabajo desde cualquier punto de vista. A las leyes laborales que tenemos las podemos criticar siempre para mejorar, adaptarlas a esta nueva tecnología, pero leamos, porque las bases las tenemos. Y respecto a lo que decía en cuanto al salario, bueno, hay que comprar una barreta así, más o menos, porque y colocarla en el convenio colectivo y hacer fuerza en la categoría. Porque como dije en un momento, la realidad es que las categorías laborales no están adaptadas a las labores que están haciendo. Entonces tratamos de ver en qué categoría insertamos al trabajador que va a hacer el reclamo. Sin perjuicio de eso, recordemos siempre que el juez tiene la facultad de categorizarlo, como tiene la facultad en una relación no registrada de indicar la remuneración. Si mal no recuerdo, 55, 56, 57 de la ley de contrato de trabajo. Entonces es facultad del juez decir, bueno, hacía trabajos tecnológicos. No tengo en el convenio que hace trabajos tecnológicos, pero puedo categorizar su remuneración fuera de convenio. Decir que tiene todas las prestaciones habidas y por haber aplicables al convenio colectivo bancario, pero al mismo tiempo puedo decir que está fuera de convenio en cuanto al carácter remuneratorio y aplicar una remuneración sin tope o sin lo que sea. Siempre que del otro lado del planteo será otro, de aplicar un tope, de tratar de ver
qué categoría puede tomarlo. Pero creo que lo más conveniente es que el propio trabajador se encuadre y si no se puede encuadrar, decir, bueno, en este tema estoy fuera de convenio. No sé si es un Oh, pensamiento, sí, nada más. otro tema que me parece interesante, sobre todo porque acá estamos, como bien dijiste vos, eh, tratando de meter vino nuevo en odres viejos. Eh, Claro, Otro tema que me parece que es una preocupación, por lo menos desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras, es la seguridad social. Es decir, en muchos de estos casos no hay aportes. O sea, es un no trabajo hay aportes. que ahora ni siquiera tiene multa, que es un trabajo irregular, pero bueno, a veces se disfraza con una supuesta mejor remuneración la falta de previsión que hago después de los 60, 65, 70. Exacto, y ahora, doctor, no me quiero ir mucho del tema, pero ahora también se va a disfrazar con una mejor remuneración. Se va a disfrazar con una locación de servicio, con un contrato de locación de servicio. Y se va a disfrazar con facturas. Y lo van a poder defender mejor por la reforma que hubo sobre la ley de bases. Habrán reformado, pero hay algo que todavía no derogaron, que es toda la ley. Y hay un principio que es el principio de la realidad. Artículo 21. Si tiene cuatro patas, es marrón y blanco y mueve la cola, es un perro. Entonces, el artículo 31, 21 habla del principio de la realidad. Es un trabajador dependiente. ¿Lo quieren disfrazar? No hay problema, disfrácenlo. ¿Quieren modificar el artículo 245 a 245 bis? Lo han modificado. Admiro las causales. No podemos reclamar indemnización del 245 por las causales, no importa. Reclamaremos los daños. Un trabajador de plataforma que no está registrado puede reclamar un listado de daños. Listados que quizás sean más caros que las multas. Mal llamada multa, ¿eh? Son indemnizaciones. Bien, acá Sandra Arcos Valcarcel plantea, en el Convenio Colectivo de Trabajo 54 del 2008, rama actividad de comercio, turismo, se han incluido nuevas categorías como soporte tecnológico, marketing en línea, call center, etcétera. Y después agrega, después de tu segunda intervención, después de tu intervención, claro, no se deroga ni el 21 ni el 22, pero sí se cambió el 23. Es indudable que podría traer conflictividad. Por supuesto que trae conflictividad, pero hay que recordar, esto tiene que ir atado en un estudio, un conglomerado de todo. Acuérdense que tenemos la prueba electrónica, no hay que olvidarse de eso. WhatsApp, mails, ahí dan órdenes directas. Tenés que entrar a tal hora, tenés que salir a tal otra, atendí a este cliente, atender a otro cliente. Ahí vamos a probar la relación de dependencia. Han cambiado la presunción, como dice acá la doctora Valcarce. Han cambiado la presunción, sí, han cambiado la presunción. No hay problema por eso. Pero la relación laboral la vamos a probar. El contrato laboral es un contrato realidad. Y le Gracias por el agrego aporte del convenio 147. 547, Muchas gracias por el 547. aporte. 547, ya estoy tomando nota. Bueno, y agrego algo que en realidad eh, la bancarización para las organizaciones que tengan más de 6 trabajadores en relación de dependencia fue una medida de caballo para tratar de eh, blanquear, digamos, el trabajo, porque de esta manera queda. Yo creo que esta es una herramienta que no hay que minimizarla, porque la regularidad de transferencias bancarias, aunque los llamen autónomos, tengan monotributo, etcétera, es un tema como para sacarle punta y aportarlo como prueba, y esos son registros muy difíciles de borrar porque son bancarios, están
este, casi Por como, supuesto, pero no, doctor, no ha sido la primera vez que empresas que han tenido trabajadores en negro le han pagado por registro bancario. Seguramente los colegas han tenido esas cuestiones. Y eso, pero eso para mí amerita una cautelar. Amerita una cautelar. Después que la den o no la den es otra cosa, pero hay verosimilitud en el derecho. Después podrán decir la ocasión de servicio, lo que sea, pero que desde es ya. difícil Y otra cuestión compatibilizar más, trabajo a distancia o home office con ir a cobrar a recursos humanos todos los meses en efectivo. correcto. Vale, perdón. Y algo más, la bancarización ayudó a la empresa también. Trabajadores que se le debe la liquidación final y nunca vienen a retirarlo. O despido a una persona con causa y no quiere venir a cobrar la liquidación final a su puesto de trabajo. Con la bancarización, depositando, yo ya pruebo que dentro de 5 días hábiles cumplí con el pago. No Eso ayuda recuerdo muchísimo. Si no qué había que, es, si no había que consignar, había que consignar un juicio de consignación. vos que estás más en el tema, ¿cuál de las salas de la Cámara, hace ya 20 años fácilmente, dijo la ausencia de recibo se suple con la existencia del resumen bancario de que a esa persona se le transfirió el dinero, etc. Porque Correcto. había La jurisprudencia es una norma del unánime Ministerio de y Economía de la época de Caballo, la sala sexta. En esa época estaba el doctor Caponfila. La Capón, que sala sexta. Porque si están los aportes, está el pago, falta instrumentarlo como dice el 137, 138. Vamos a exigir hacer el recibo de sueldo cuando en realidad ni la obra social lo pide ahora para abrir, para ser afiliado a la obra social. Entran en AFIP y tienen todo. Por eso, cuando digo que la tecnología nos pasó por arriba en el buen sentido y en el mal sentido, pero nos pasó por arriba en el buen sentido. El trabajador puede ir a la obra social y pedir su carné sin andar pidiéndole al empleador que le dé el recibo de sueldo. y El pregunto, trabajador puede recibir su remuneración. Sí, doc. no, no, y estaba pensando, porque a veces nos, nos hacemos problemas como si necesitáramos ineludiblemente una pericia informática. Desconozco el funcionamiento de todos los bancos, pero tengo cuenta en 3 bancos. Y una de las opciones que está dando actualmente la banca electrónica es comprobantes. Entonces yo directamente bajo en un PDF y tengo como respaldo, mire, en tal situación, con tal logueo, usted entre a la cuenta bancaria de la empresa, me estoy refiriendo, y va a ver que yo en tal época le hice una transferencia a fulano de tal. Que es una tontera, pero nos simplifica tremendamente la situación cuando uno muchas veces, sí, pero prueba informática, decime con quién la hago, cómo la hago. A veces hoy, cada vez más, las soluciones las tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y esto tiene que ver con prueba electrónica. Correcto, correcto, correcto. Ahí hay otra pregunta, perdón, a ver. Sí, lo que sí resulta interesante en materia tecnológica de toda esta reforma es la derogación de la multa del artículo 80 por falta de entrega de los documentos del artículo 80, sin perjuicio que esto estaba en el DNU 70, que fue suspendido en su aplicación por la Cámara del Trabajo. Quiero decir, pudiéndolos Claro, enviar por mail. Claro, porque ahora, bueno, eso era, si se me permite la palabra, eso era, si se me permite la palabra, era maléfico. Porque la pues muchas empresa se veces era por ponía ignorancia. Yo he en tenido una clientes posición, que me decían, claro, no, pero no si el tengo idea que trabajador no venía a buscar la liquidación, menos iba a venir a buscar los documentos laborales. Entonces, usted obliga al litigio. La empresa tiene que consignar los documentos laborales y tiene que iniciar un proceso de consignación.
El trabajador quizás no quería iniciar juicio, se conformaba, vio que muchas veces no quieren hacer lío, cobré, me fui y listo. Y le llega a su casa una demanda de consignación. Toma la demanda y va a ver al abogado. El abogado le dice, mirá, te están dando los certificados, pero vos ahora podés reclamar esto, 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 y inicia el proceso. Contesta y reconviene, por diferencias salariales, por lo que sea. Entonces, hay que adaptarse a ciertas cuestiones. Hay un artículo, una elaboración que estoy haciendo, todavía no pude publicarlo y todavía me falta, pero estoy exigiendo que en los registros electrónicos de las empresas conste nombre, apellido, DNI, y sea como declaración jurada, el WhatsApp y el correo electrónico. Porque va a terminar el telegrama, va a terminar la carta de documento, más con los costos, ¿no? De la carta de documento ahora. Esto va a terminar. Tiene que ser prueba fehaciente que si yo le mando al trabajador un WhatsApp con los certificados de trabajo, remuneración y servicio, me tiene que liberar de la obligación. Como él si me notifica que está enfermo, lo tiene que liberar a él de ir a un correo a mandar un telegrama y no imponerme a mí una carga de un perito informático. No, tiene que liberarlo. No me acuerdo ahora de memoria, Es un tema, Daniel, pero te puede servir para fundamentar. En los registros de la propiedad del automotor, ahora es un dato obligatorio cuando escribís un dominio o haces una transferencia, poner el correo electrónico de cada una de las partes. Y ahí se tienen por válidas todas las notificaciones que los registros hagan a los usuarios, transmitente o adquirente. Mm. Después hacerme acordar que te paso el es número de espectacular. disposición. Gracias, gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, hay varias felicitaciones que te han hecho, Daniel, estarás leyendo. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento al Instituto, al doctor Molina Quiroga por darme esta oportunidad de charlar con ustedes. Esto es una actividad del Ojalá instituto. estas, Esto ojalá es una estas actividad del instituto. charlas Pensé se que den más. el próximo, bueno, el miércoles cerramos y el otro el miércoles, de 1 de septiembre, vamos a tener reunión presencial. A las 14 horas están todos invitados. A los que les guste y no estén todavía, se incorporan. Este, Quedan Bueno, unos gracias a minutos. todos. No hay más preguntas, comentarios. Es Bueno, verdad, ahí la doctora Romero tiene razón, no basta solamente la prueba informática, hay que hacer una pericial informática. Muy bien. acá, perdón, Ana María y ahora como el miércoles. Muy buenas todas las charlas. Espero que sea. No, el miércoles 28 cerramos el ciclo de FinTech. Y el miércoles 4 es la reunión de tablas, que es una es presencial, una es virtual. Esta nos toca presencial. ¿Eh? ¿Miércoles 4 o 3? Es, eh, tratando de hablar de memoria. Sí, miércoles 4. Tan gaga no estoy todavía. Miércoles 4. A las 14 horas en el anexo del colegio en Corrientes 1441. Bueno, los esperamos el miércoles que Bueno, viene para cerrar. Y muchas bueno, gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme. no, no, muy, muy interesante. Bueno, esto, independientemente de que Daniel mande el correo, el material que ha utilizado, va a estar seguramente a más tardar el viernes en el canal de YouTube, donde está reproducido íntegramente. O sea, con la ventaja de que si uno quiere volver para atrás, quedarse, lo puede hacer. Bueno, Bueno, gracias a todos y clausuramos la reunión. Chau, chau.